Paz y bien para todos. Miércoles 5 de febrero, miércoles de la cuarta semana de este tiempo ordinario. Hoy una santa muy famosa en Italia, bueno, en México también es muy famosa, que es la patrona además de las mujeres de cáncer de mama, Águeda de Catania. Su lugar de nacimiento no es muy preciso, ahí en Palermo, Sicilia, ahí en mismo Catania, ahí sí va a morir en Catania. ¿Qué sucede con ella? Una mujer bellísima, hermosísima, que desde muy pequeñita ella decidió vivir en pureza, en virginidad, ofrendándosela a nuestro Señor. Resulta, estamos en la época de la persecución de Decio. Muchos dicen que ella nació en el 231 y muere en el 251. Las fechas no son muy precisas, o sea, va a morir de 20 añitos. En la época de la persecución de Decio, cuando se dan cuenta que ella es cristiana, pues la manera de hacerla apostatar, la enviaron a un lupanar. Y milagrosamente ella en ese lupanar siguió conservando su virginidad y su pureza. Pero va a venir el martirio. La primera parte de ese martirio fue, le amputaron las mamas. Milagrosamente dicen que el apóstol Pedro la sanó y ella se mantuvo firme en la fe. Pero después va a venir la etapa más difícil de su martirio, que la acostaron sobre tizones rojos y después la pasearon por toda Catania. Ella en medio de tanto dolor simplemente gritaba, simplemente no, ella gritaba de alegría porque ya era el momento del encuentro con Dios. Si conocemos de pronto mujeres que tengan cáncer de mama, encomendámoslas a Santa Águeda, Águeda de Catania, que es milagrosísima para sanar este tipo de cáncer. Vamos a las lecturas de este día, de este miércoles. Continuamos con la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 4 al 7, lectura litúrgica, y versículos del 11 al 15. La carta. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que aman y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño contaminando a muchos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué padre no corrige a sus hijos? Esta lectura de la carta a los Hebreos, primero, las citaciones que tiene llaman la atención. Está citando los proverbios exactamente en el capítulo 3. Cita al libro del Deuteronomio. Y lo más sorprendente, también cita que son contemporáneos al libro del Apocalipsis. Pero la riqueza que tiene, la altura teológica que tiene la carta a los Hebreos. Volvamos al tema. ¿Qué padre no corrige a sus hijos? Es la invitación a nosotros encontrar a Dios, a encontrar al Señor, no como un juez implacable, no como un juez distante, sino todo lo contrario, como un padre cercano, un padre amoroso, un padre que porque ama a sus hijos nos corrige. ¿Cómo nosotros asumimos esas correcciones? ¿Cuál es nuestra posición y nuestra actitud frente al sufrimiento? Ahí en la lectura hay una frase muy fuerte. Hay un gran santo, se lo recomiendo, Charles de Foucault. Charles de Foucault le hace una pregunta a Dios y él mismo se responde, ¿no? El hermanito del desierto, Charles de Foucault. Él le dice, Señor, ¿por qué tan pocos te aman? Y él mismo responde, porque a los que te aman, tú los crucificas, y a los que no te aman, tú los amas. Veamos la vida de Santa Águeda, la vida de los mártires.
el espíritu de las bienaventuranzas, la persecución, la calumnia, el llanto, los que trabajan por la paz, los pobres, bueno, todas las bienaventuranzas. ¿Con cuál nosotros nos estamos identificando? En el espíritu de las bienaventuranzas, ¿cuál estamos encarnando? ¿Cuál estamos viviendo? ¿Cómo estamos asumiendo nosotros cada uno de nuestros sufrimientos, de nuestros padecimientos? Realmente como un momento, como el crisol, del que vamos a salir robustecidos, como nos dice la lectura, con las manos fuertes, sin las rodillas vacilantes, todo lo contrario. Asumamos esos momentos, entre comillas, llamémoslo de prueba, entre comillas, la palabra está muy utilizada, pero entre comillas, muy entre comillas, digamos, el castigo. ¿Cómo nosotros estamos viviendo esos momentos de tristeza, de duelo, de enfermedad, de tribulación? Realmente es como el momento para acercarnos más a Él y salir fortalecidos. A mí en la formación me gusta cuando los seminaristas, las novicias, a los que les dicto clase, se me acercan y me dicen, eh, estoy en crisis. Qué bueno, eso me alegra profundamente cuando un cristiano, cuando un creyente, más cuando está en proceso de formación, está en crisis. Porque la crisis nos tiene que llevar a nosotros a crecer, a acercarnos mucho más a Él. El Evangelio, seguimos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Ya Jesús en Nazaret. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realiza con sus manos. Pues el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón, y sus hermanas no viven aquí con nosotros. Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recapitulemos las lecturas de los días pasados, cuando la familia de Jesús llega para llevárselo, porque decía que no estaba en sus cabales. Luego, en un momento en el que le estaba predicando, también llegó su familia y le dijeron, maestro, tu mamá y tus hermanos están fuera, ¿qué les decimos? Y la respuesta de Cristo, que es muy profunda, ¿no? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. O sea que allá Cristo nos está enmarcando una nueva manera de relacionarnos entre nosotros. Ya no como los judíos, por el vínculo de sangre perteneciente a una tribu, sino ahora la manera en que nosotros nos relacionamos es por nuestra condición filial que tenemos con el Padre. Si tenemos todos el mismo Padre, todos somos hermanos, ya no en virtud de la sangre, sino de la persona de Cristo, de la obediencia que le tenemos a Él. Hoy el maestro está en Nazaret, finalmente llega a Nazaret, está ahí, está enseñando. ¿Y cuál es la actitud de la gente? Asombrados. Comienzan a criticar el mensaje. O sea, no se limitaron al emisor y no escucharon lo que realmente estaba diciendo. Cuánta salvación pudo haber llegado, cuánta bendición, cuánta gracia, pero no, se quedaron fue viendo al emisor, a la persona que lo decía. No es el carpintero, no había acá sus hermanas, no es el hijo de José, no conocemos a sus hermanos. Y esa es la actitud de muchos de nosotros, ¿no? Cuando nos quedamos es en la persona y no trascendemos realmente al mensaje. No se queden en la persona. Trasciendan realmente a lo que nos quiere decir a nosotros el Evangelio, lo que nos quiere decir a nosotros la palabra. Pero a veces esas calificaciones que tenemos, la respuesta del maestro, frente a la incredulidad, frente al rechazo de los suyos, nadie puede ser profeta en su propia tierra. Y llama la atención del texto, ¿no? Que nos dice que allí no pudo hacer ningún milagro, solo curó a unos tantos. Porque ¿cuál es el auténtico milagro? La salvación. Eso es lo que nos decía también la primera lectura, una invitación a la santidad, a salvarnos nosotros. ¿Por qué estamos buscando nosotros al Maestro? Cuando escuchamos el mensaje del Maestro,
cuáles son los intereses que nosotros tenemos. ¿Realmente es una fe milagrera o es realmente el querer y el pretender una auténtica conversión, un auténtico cambio, que Él transforme mi vida, que Él me lleve a vivir los valores del Evangelio, los consejos evangélicos, o simplemente lo estoy buscando a Él para mis caprichos, lo estoy buscando a Él para que se haga mi voluntad y no como Él nos enseña a cumplir su voluntad? Nos encontramos mañana a esta misma hora para ya reflexionar el Evangelio del día jueves. Bendiciones para todos. Seguimos unidos en oración. Chao.